Reporte 100. Dice el Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO, hace un análisis de los desafíos que tiene el Instituto Nacional Electoral en las elecciones más grandes que le ha tocado organizar, desafíos en el tema presupuestal, organizacional, en el tema de la fiscalización, y le agradezco a Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del IMCO, que esté con nosotros esta mañana. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, muy buenos días. Muy bien, feliz de estar contigo y tu auditorio. Es imposible no ponerse un poquito ansioso después de ver la organización del debate del domingo pasado, en donde fallaron aspectos técnicos. Y uno piensa, si le falla al INE la organización de un debate, pues no quiero imaginar lo que puede ocurrir el 2 de junio. Es una realidad, ese pensamiento tuvieron algunas personas tras ver la falla del reloj en el debate, Natalia, pero bueno, ¿qué desafíos tiene el INE frente a las elecciones más grandes? Sí, Juan Carlos, lo que nosotros encontramos frente a estas elecciones, que va a ser la primera vez en que haya elecciones concurrentes en la federación y en todas las entidades federativas, es que el INE tiene prácticamente el mismo presupuesto de 2018, digo en términos reales, considerando la inflación, prácticamente el mismo presupuesto, pero un padrón mucho más grande, considerablemente más grande, de 91 millones de personas, pasamos a 100 millones, y además, como decías, más cargos en disputa por ser la más grande de la historia. ¿Qué implica esto? Que el INE ha tenido que reorganizarse internamente, porque destina la mayoría de su presupuesto, 31%, a los partidos políticos, que es algo que no puede dejar de hacer por normatividad, por ley, pero ahora destina menos presupuesto a organización electoral y menos presupuesto a gestión administrativa. Entonces, esto implica que han tenido que tomar decisiones internas para dedicar más presupuesto a unas cosas, menos a otras, y además debe coordinarse con los órganos públicos locales electorales, que son las autoridades en los estados, para llevar a cabo estas elecciones. Sí, es también un tema presupuestal. Me dices Natalia Campos, que el presupuesto del INE para organizar esta elección en 2024 es el mismo presupuesto que tuvo en 2018, ni siquiera se actualizó con la inflación. Es prácticamente el mismo considerando la inflación, es decir, sí, el reto es un poco mayor, pero es como si les hubieran dado prácticamente lo mismo que 2018, cuando son más cargos en disputa, y eso implica, por ejemplo, que el INE tiene que instalar más casillas electorales. Son aproximadamente 170,000 casillas. La verdad es que el trabajo logístico, el trabajo que implica esto, es enorme. El INE ha desarrollado muchas elecciones con éxito, digamos, las ha desarrollado con los estándares de calidad necesarios, pero eso no deja de poner sobre la mesa un desafío importante, porque además tenemos otros retos externos como la violencia política, como la intervención del crimen organizado. Algunos lugares tienen temas geográficos, por ejemplo, que son de difícil acceso. Entonces, digamos que se combina todo esto para, como tú lo decías, en este contexto electoral tan desafiante, pues poner estos retos al INE, digamos. Sí, hay una situación también en los estados, en los OPLES, en los organismos públicos locales electorales, en los institutos locales electorales. Hay varios que han tenido recortes importantes en sus presupuestos, pero además hay varios que no les han transferido los gobiernos estatales los recursos suficientes para organizar las elecciones, y debe haber una coordinación entre el INE y los OPLES. Es un desafío organizacional, de acuerdo con lo que ustedes se plantean. Exacto, es un desafío porque los OPLES son autónomos, su presupuesto depende de la asignación que les hagan los congresos estatales, entonces varía de estado a estado. Las condiciones de cada uno también varían dependiendo de la entidad federativa, y aún así el INE con los 32 tiene que tener unos estándares homologados. Entonces, dado que desde la reforma política del 2014 el INE puede atraer las funciones de los OPLES, en algunos casos ha optado por esta decisión y tiene que financiar temporalmente actividades que le corresponden a estos órganos públicos locales con su dinero. Y esto también pues es una presión para el INE. A veces tiene que prestarles, por ejemplo, material electoral a los OPLES, y pues esto en el marco de la colaboración es positivo, pero también es un desafío porque al final, en términos reputacionales, la mayoría de la ciudadanía pues digamos espera del INE los resultados y no tiene en mente este esquema. Entonces, si las elecciones a nivel local no salen bien, por ejemplo,
que no lo quisiéramos, pero si ese fuera el escenario, la responsabilidad se va a atribuir al INE y no necesariamente al OPLE. Entonces, ese es un reto también para el Instituto Electoral Nacional. Sí, ahorita mencionabas la parte del crimen organizado, la parte de cuando el crimen organizado pues se mete a incidir en la selección de candidatos o se mete a amenazar candidatos, matar candidatos, pero también no se descarta la posibilidad de que el crimen organizado financie candidatos. En este tema de la fiscalización, ¿cómo está el INE en estas elecciones de 2024 y cómo está el INE para detectar financiamiento ilícito? Creo que ese ha sido el gran reto del INE. Además del tema logístico de organizar las elecciones, el tema de fiscalización es muy importante porque son muchísimos recursos, prácticamente 10.000 millones de pesos que se transfieren a los partidos políticos para las campañas, y el INE debe revisar con lupa cada operación, cada evento, cada transacción que hacen los partidos políticos, y la verdad es que tiene pues recursos limitados como todas las instituciones, tanto humanos como presupuestales para ello. Entonces hay temas de gastos en tiempo real que el INE no puede detectar, y vemos aquí que eso se agrava cuando son actores del crimen organizado, actores ilegales los que financian campañas, y además cuando tiene que revisar, por ejemplo, redes sociales, plataformas en línea, que cada vez son más usadas. Entonces sí tiene una limitación el INE para revisar este tema de las campañas políticas y el gasto que realizan los partidos políticos. Sí, Natalia Campos, ¿qué es lo que propone el IMCO ante estos desafíos presupuestales, organizacionales, de fiscalización del Instituto Nacional Electoral? Pues recientemente con la propuesta presidencial de reforma electoral se puso sobre la mesa el debate de que continúen los OPLs. Lo que nosotros proponemos es que justo se dé esta discusión, una discusión informada, con evidencia sobre cómo debería mejorar la coordinación, si los OPLs hubiera un mecanismo para que se garantizara un mínimo de presupuesto a nivel estatal sin que esto afectara su autonomía. Además proponemos la creación de un fondo permanente de presupuesto para que el INE pueda tener un colchón más amplio y flexibilizar cuando le realizan recortes, porque además también el INE mismo ha tenido recortes presupuestales recientes cuando se discute el presupuesto en la Cámara de Diputados, y además pensar en nuevas tecnologías para fiscalizar mejor los partidos en tiempo real, inteligencia artificial, cosas que le ayuden al INE a optimizar este mecanismo para revisar los gastos de campaña. Sí, ¿dónde podemos consultar este informe, esta investigación, el INE en la democracia, para que las personas puedan consultar estos desafíos y también ver estas propuestas, Natalia? En inco.org.mx, el sitio web del INCO, pueden consultar este reporte, y también en nuestras redes sociales, en la red social X, INCO-MX. Gracias, Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del IMCO. Con mucho gusto, Juan Carlos, un abrazo para ti hasta Sonora. Gracias. Reporte 100.